Buenos días, un saludo respetable jurado. Para seguir con la presentación del proyecto vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta-problema. ¿Cuáles son los métodos de evaluación fonodiológica del componente pragmático en infante entre los 8 y los 10 años con síndrome de Williams? Quien les habla, Luis Eduardo Mesa, la práctica nivel 1. Mi bitácora está compuesta por resultados, análisis y discusión, conclusiones y trabajos citados. Para el apartado de resultados, la búsqueda en los artículos en las diferentes bases de datos se hicieron a través de unos cruces de variables, las cuales teníamos como variable dependiente el síndrome de Williams y las variables independientes como terapia del lenguaje, pragmática, trastorno del lenguaje, evaluación en la pragmática e infantes. Tenemos como unos cruces de variables que nos permitieron realizar la búsqueda de datos, terapias del lenguaje en el síndrome de Williams en la pragmática, evaluación del síndrome de Williams e infantes en síndrome de Williams. La metodología que se utilizó, el modelo Prisma, se hizo a través de 4 fases. La primera fase constituía el apartado de identificación, la cual obtuve 30 artículos, obtuviendo 12 de las bases secundarias y 18 de las bases terciarias. Bases secundarias tales como Scopus, ScienceDirect, Dialnet y Redalic. Y bases terciarias como signos fónicos y Google Académicos. Segunda fase, en la fase de screening, 4 artículos removidos, ya que estos se repetían en las distintas bases de datos, teniendo 26 artículos, pasando a la fase elegibilidad, teniendo 4 artículos excluidos con razones, esto es decir, a que no cumplían con los requisitos o los criterios de inclusión. En la última fase, 16 artículos de síntesis cuantitativa y 6 artículos de síntesis cualitativa nos dieron respuesta a mi pregunta, pero solamente 6 fueron útiles para evaluar o detectar los protocolos de evaluación. En el apartado de resultados podemos evidenciar los artículos que me sirvieron para dar respuesta a mi pregunta de investigación, teniendo como primer artículo, siendo un artículo original con el nombre de trastorno del lenguaje en síndrome de Williams, siendo una enfermedad rara. Entre las edades comprendía los 7 y los 8 años de edad, realizada en España durante el 2008 con la participación de 60 usuarios, cual tenía como objetivo describir y explicar lo mejor posible la naturaleza del problema con el fin de orientarse a una intervención. Como segundo artículo tenemos el desarrollo del lenguaje y la alfabetización en niños con síndrome de Williams entre los 13 y 14 años de edad, realizándose en Estados Unidos durante el año 2009 con la participación de 16 usuarios, la cual tenía como objetivo evaluar la eficacia de pruebas estandarizadas en síndrome de Williams con relación a los niveles de lectura y gramática. Como tercer artículo, siendo artículo original, tenemos una guía de intervención logopédica en el síndrome de Williams entre los 5 y los 14 años de edad, realizado en España durante el año 2010, teniendo como objetivo detectar a los niños que tienen dificultades en la comprensión de dichos conceptos e identificar que precisan de unas instrucciones específicas con la participación de 100 usuarios. Como otro artículo tenemos un estudio de caso con la participación de un usuario de 10 años en España en el 2016, la cual el objetivo era analizar el perfil pragmático y su repercusión en el componente morfosintáctico y semántico en un niño con síndrome de Williams. Como los dos últimos artículos que tenemos, siendo un artículo original, que era la evaluación e intervención del componente pragmático en niños con síndrome de Williams entre los 6 y los 9 años, en España con la participación de 60 usuarios durante el 2016, cuyo objetivo era estudiar las dificultades pragmáticas de los trastornos que tengan afectados en este componente de la pragmática. Estudio de caso, la evaluación psicopedagógica e intervención sociocomunicativa en niños con síndrome de Williams, con la participación de un solo usuario en los de edad de 9 años en España durante el 2016, cuyo objetivo era llevar a cabo una evaluación psicopedagógica en un niño con síndrome de Williams. Como análisis y discusión tenemos que uno de los primeros en evaluar el lenguaje en el síndrome de Williams fue Piaget, ya que este nos decía que se basaba sobre la teoría fundamentada, la cual es la inteligencia primaba sobre cualquier otro aspecto en el desarrollo, en el cual teníamos como el despliegue de las capacidades individuales en cualquier contexto físico. Según la revisión de la literatura en las bases de datos, nos arrojaron que los protocolos de evaluación utilizados para la evaluación de la pragmática fueron protocolos estandarizados y protocolos no estandarizados. Protocolos estandarizados, estos siendo que se basan de una base de datos, de un paso a paso, de unas pautas, y los protocolos no estandarizados que se hacen en un contexto natural.
Antes de hablar de los protocolos estandarizados y los protocolos no estandarizados, es recomendable realizar la recolección de datos del usuario, ya que esto nos va a permitir cuáles son sus antecedentes y cuál es su situación actual en el ámbito de la salud. Es decir, eso se puede realizar a través de una entrevista inicial o a través de la anamnesis, como la conocemos. Protocolos estandarizados tenemos el PLOM, el Test Peabody, el BLOG y el Terman y Merrill. En el PLOM, que fue realizado en España a un usuario de 9 años, en los 3 apartados que evalúa el PLOM, que es forma, contenido y uso, siendo el uso el componente de la pragmática, donde se encontró en un retraso grave de la pragmática, teniendo así poca intención comunicativa, viéndose el componente afectado en el niño. El Test Peabody y el BLOG fueron realizados en 3 usuarios en Chile, los cuales, como conclusión de los resultados de esos artículos, tenían graves problemas en el componente pragmático. Esto era que tenían dificultades en tópicos conversacionales, en toma de turnos, iniciar una conversación, mantener una conversación, incapaces de realizar un contacto visual con el interlocutor. Nos decía que es importante ubicar al usuario en una edad madurativa en el lenguaje. ¿Eso para qué? Para permitirnos así tener una idea de qué protocolos adecuados para aplicar de los métodos de evaluación. ¿Qué protocolo nos sugería la literatura? El Terman y Merrill, ya que nos permitía ubicar, como les he dicho, la edad cronológica, la edad madurativa, del lenguaje en estos usuarios. Como protocolos no estandarizados tenemos lo que es la observación conductual, ya que es muy importante realizarla antes de cualquier tipo de protocolos estandarizados, ya que nos va a permitir tener un acercamiento directo con el usuario, generando así empatía y por segundo teniendo así un acercamiento en las habilidades comunicativas que el usuario tiene, cuáles son cómo se desempeñan en el área del lenguaje y cuáles son sus destrezas, cuáles son sus falencias. Esto se puede hacer en un ámbito natural, adaptándonos al contexto natural del usuario sin dejar atrás el objetivo de la observación. Esto se puede hacer a través de una conversación dirigida, juego de roles, imitación de sonidos, manipulación de objetos tangibles. Es importante el trabajo del fonoaudiólogo en este síndrome de Williams, dicho por las evaluaciones en protocolos estandarizados y protocolos no estandarizados. Esto nos van a permitir orientarnos a futuras intervenciones. Como por último, tenemos que en conclusiones, la pragmática es el componente que se encuentra más afectado en el síndrome de Williams. A pesar de que el síndrome de Williams es una enfermedad rara, se encontró la evidencia suficiente para la realización de esta investigación en los apartados de evaluación e intervención. Esta investigación sirve como base para dar futuras investigaciones. En el componente semántico también podíamos encontrar algunas dificultades, sin embargo, era en algunos casos del síndrome de Williams. No tanto como el componente pragmático, ya que era el componente más afectado y más alterado y el objetivo de la investigación. Tenemos que los protocolos estandarizados más relevantes se encontraban en la literatura fueron el PLOM, el BLOG, el Test Peabody y el Terman y Merrill. Como por último, tenemos trabajos citados. Muchas gracias.